Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 20 de julio. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para esta ocasión en materia del Reglamento Interior de Trabajo, concretamente de su importancia estaremos platicando. Soy Emigdio Villalobos, directivo de la Fundación. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también la maestra Berenice Estrada Hernández, quien conducirá esta plática y a quien cedo el micrófono, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y observaciones, sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Maestra Berenice, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias, maestra. Qué Buenas bueno. tardes. Ya tiene usted el anfitrión. Listo, muy amable, gracias. Pues bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con este webinar, esta plática respecto de la importancia o la relevancia que tiene el Reglamento Interior de Trabajo. Actualmente, pues con todas estas novedades que tenemos en la reforma laboral, con todos estos nuevos cambios en la impartición de justicia, pues hay temas que han tomado esta relevancia como es parte de la palabra del compliance en materia laboral. Entonces, el llegar a un nivel de cumplimiento máximo u óptimo, pues depende mucho de los documentos que de forma preventiva empecemos a generar. Y uno de estos documentos va a ser siempre el Reglamento Interior de Trabajo, la importancia que debemos de darle a este documento llamado Reglamento Interior de Trabajo. Pues lo primero es ver qué es este documento, qué es este lineamiento que tenemos que generar, que forma incluso parte del marco normativo del derecho laboral. Un reglamento interior de trabajo es una serie de normas que tanto trabajadores como patrones deben de cumplir al trabajar en una empresa o establecimiento. De hecho, la misma Ley Federal del Trabajo establece esta parte como un conjunto de normas que deben de seguir empleadores y trabajadores para poder llevar a cabo una buena relación laboral. Entonces, estas normas nacen o deben de nacer de común acuerdo entre los trabajadores y patrones. Se debe de generar incluso por una comisión mixta. Esta comisión mixta llamada Comisión Mixta para la Elaboración del Reglamento Interior de Trabajo es una comisión que se debe de generar de forma bipartita y o paritaria. Es decir, se crea por el mismo número de representantes de trabajadores y de patrones con el único fin de verificar o de entablar o de establecer que lo que se plasma en dicho documento está evaluado por ambas partes, protegiendo o potencializando los derechos humanos de las personas trabajadoras y también de las personas empleadoras. Entonces, estas normas se crean de común acuerdo por trabajadores y patrones. Estas se refieren a reglas de organización en el trabajo como pueden ser los horarios, medidas profilácticas, primeros auxilios, los momentos en que deben de comenzar las jornadas, en que deben de terminar estas, la limpieza de su lugar de trabajo, las medidas de permisos y licencias o incluso las disposiciones disciplinarias cuando se incumplan dichas normas. Entonces, muchas veces en los centros de trabajo, en las empresas, pues llegamos a tomar medidas drásticas o medidas, pues a veces hasta impositivas, sin tomar en cuenta que esto no se encuentra dentro del mismo reglamento interior. Es decir, damos medidas disciplinarias o suspendemos o castigamos a través de la suspensión de 1 a 8 días sin goce de salario a un trabajador que cometió alguna indisciplina sin tomar en cuenta que nuestro reglamento interior de trabajo no cumple con los requisitos que marca la ley para que pueda tener esa existencia o esa validez. Entonces, el reglamento sí puede contener estas medidas disciplinarias, que a mí es el punto que más me gusta de la elaboración de un reglamento interior de trabajo. ¿Por qué? Porque podemos irnos desde una amonestación verbal, una amonestación por escrito, incluso la suspensión de 1 a 8 días sin goce de salario, dependiendo de la gravedad de la falta, y siempre y cuando escuchemos previamente
a la persona trabajadora que va a ser, a la que le va a ser impuesta esta medida disciplinaria, y esto puede derivar incluso en la rescisión de contrato. Entonces, todo este procedimiento disciplinario, cómo lo vamos a imponer, cómo lo vamos a establecer, debe de venir en el reglamento interior. Entonces, ¿qué es lo que no debe de contener? ¿Qué no se debe de poner en un reglamento interior? Pues son las normas de orden técnico y administrativas que elaboren las empresas para delimitar el trabajo a llevar a cabo por parte de los empleados. Entonces, ¿qué es lo que sí debe de llevar? Los horarios, las entradas, las salidas, las medidas profilácticas, licencias, permisos, los tiempos para realizar exámenes médicos previos o periódicos, todo lo que tiene que ver con estas medidas de orden y disciplina. Pero lo que no debe de llevar un reglamento es, por ejemplo, el procedimiento adecuado para llevar a cabo el cumplimiento de la norma oficial mexicana 002, que esta tiene que ver con la prevención para evitar accidentes por incendio. Entonces, todo el cumplimiento de la norma 2, lo que tiene que ver con el estudio para la clasificación de grado de riesgo por incendio, la brigada contra incendio, cómo poner los extintores, todo eso se ve en una carpeta independiente o en las normas de seguridad de higiene, y eso no está establecido en el reglamento interior. Se puede señalar o se puede mencionar. De hecho, aquí en Fundación de Investigación para el Desarrollo Profesional tenemos tanto cursos para elaborar, un taller para elaborar el reglamento interior de trabajo, pero también tenemos talleres de la elaboración o implementación de la norma 1, o de la norma 2, que tiene que ver con incendios, o de la norma 19, que tiene que ver con la Comisión de Seguridad de Higiene, o ahora con la nueva norma que nos tiene a todos vueltos de cabeza, la norma 37, que tiene que ver con prevención de accidentes en materia de teletrabajo, ¿no? Esta norma del teletrabajo, o de lo que conocemos bajo el anglicismo de home office. Entonces, bueno, eso es lo que contiene y lo que no contiene. Incluso podemos verlos en la misma ley federal del trabajo. Entonces, ¿cuál es el objetivo al final de cuentas de un reglamento interior? Pues uno de los objetivos principales es el de llevar una relación laboral armónica, organizada y disciplinada entre el trabajador y entre el patrón y los trabajadores, que les permita ser productivos dentro de la empresa en la que laboran. Para lograr este objetivo, el reglamento debe contener algunas normas estándar, que son las que vienen en la misma ley. Entonces, muchas ocasiones, en muchas ocasiones la falta de tener ese reglamento debidamente elaborado, protocolizado y depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pues nos lleva a tener, pues a veces unos inconvenientes o algunos motivos de enojo o lo que se llama un mal clima laboral. Me ha tocado ver en algunas empresas que hay compañeros que se quejan de otros compañeros porque a lo mejor tienen un tema de falta de aseo, ¿no? O de falta de limpieza. Y lo que han hecho esos compañeros es, pues de mala forma, ponerle al compañero que no se baña, pues un desodorante, un jabón, en su locker, ¿no? O decirle ya de plano directo, ay, oye, hueles mal, báñate. Y eso no debe de ser porque de alguna manera, pues nos metemos, podemos generar una conducta de violencia, ¿no? Verbal entre los mismos trabajadores. En cambio, si tenemos un reglamento interior de trabajo, lo podemos hacer valer. ¿Por qué? Porque dentro de las medidas disciplinarias y en la forma de aplicación, podemos establecer en el capítulo un artículo que diga que será motivo de amonestación por escrito o amonestación verbal o incluso suspensión de 2 días sin goce de salario al trabajador que, 1, no se presente al centro de trabajo a sus labores aseado y con el uniforme completo al centro de trabajo, ¿no? Que no llegue con el uniforme completo al centro de trabajo, que no llegue debidamente aseado. Entonces, ahí sí podemos intervenir como áreas de recursos humanos y decirle a la persona trabajadora, oye, mira, queremos platicar contigo, ¿por qué? Porque estás incumpliendo el reglamento interior de trabajo que es obligatorio y que está aprobado por la autoridad laboral competente. ¿En qué lo estoy fallando? ¿En qué lo estoy faltando? ¿En qué estoy fallando? Pues mira, en el pequeño hecho de que vienes
vienes desasiado, no vienes con el uniforme limpio, completo. Entonces ahí ya generamos una, pues primero, una situación en la que el trabajador pues va a conocer y va a saber en qué puede estar fallando, pero sin llegar a ese nivel de violencia. Entonces, el objetivo es justamente que tengamos una relación armónica, organizada y disciplinada entre el trabajador y patrón y que el reglamento se aplique de forma general para que también no tengamos ese sentimiento de que a unas personas sí se aplica y a otras no, y eso también genere un mal clima laboral. Entonces, ¿qué es lo que debe de contener? Bueno, pues lo mínimo que debe de contener es lo que se ha establecido en el 423, que es lo que hemos venido platicando, que tiene que ver con los momentos en que comienzan las jornadas, los horarios, las medidas profilácticas, las limitaciones de los trabajos que deben de desempeñar las mujeres embarazadas o la limitación de contratar a menores trabajadores, el tiempo en el que los trabajadores deben de someterse a las medidas, a los exámenes médicos previos periódicos, el uso de asientos o sillas que deben de tener los trabajadores en los centros de trabajo, medidas disciplinarias, licencias con goce de salario, sin goce de salario, y en fin, todo aquello que podamos establecer o que podamos agregar para poder tener un excelente o un óptimo desempeño de trabajo. Entonces, eso es lo que debe de contener siempre y cuando este reglamento esté debidamente apegado a lo que se encuentra en el artículo 423, que no viole derechos humanos laborales y que por el contrario potencialice este cumplimiento a esos derechos humanos de las personas trabajadoras que se encuentran consagradas en la misma Ley Federal del Trabajo. Entonces, eso es lo que debe de contener, por eso les comento, debe de ser hecho o debe de ser elaborado por la comisión mixta para que se cree para elaborar el reglamento interior de trabajo. Y esto, con ayuda de un taller, pues podemos decir, oye, quiero poner una cláusula que diga que queda prohibido al trabajador que transporten los vehículos de la empresa destinados para el desempeño de sus actividades a personas ajenas o a su familia. ¿Se puede poner eso? Sí lo podemos establecer y podemos poner una cláusula que diga, queda prohibido que la persona trabajadora transporte en el vehículo que le fue asignado para el desempeño de sus funciones cualquier persona, cualquier producto o incluso cualquier animal que no sea, que no le haya sido entregado o dado para poder desempeñar sus funciones, ¿no? Oye, ¿puedo poner una cláusula en la que diga que el trabajador o los trabajadores renuncien a sus vacaciones? No, eso no lo podemos poner y no va a ser autorizado. Para eso, la comisión mixta debe de ser pues muy clara y debe de ser muy instruida en lo que la ley permite y lo que la ley prohíbe. Entonces, eso es lo que debe de contener. Para que tenga validez este reglamento interior de trabajo, debe de ser un documento público. ¿Por qué un documento público? Porque debe de ser depositado y debe de ser aprobado ahora por la nueva autoridad. Anteriormente, la autoridad que se encargaba de la revisión, autorización o aprobación de un reglamento interior de trabajo, pues eran las juntas de conciliación y arbitraje. Pero recuerden ustedes que a partir de la reforma laboral del 1 de mayo del 2019 para adelante, y que se vino estableciendo de forma paulatina en todo el país hasta octubre del 2022, pues ya la Junta deja de tener estas funciones registrales y se las dejan completamente a el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, la Ley Federal de Trabajo en el artículo 422 prevé que los reglamentos interiores de trabajo tienen, sí, por fuerza para que tengan validez y aplicación, que ser registrados para su validez en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es decir, que ahí mismo se pueden consultar por cualquier persona y principalmente por las personas trabajadoras del centro de trabajo. Este procedimiento es un procedimiento pues prácticamente sencillo, incluso la misma página ya se hace todo por internet,
la misma página del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Tiene ahí un procedimiento, incluso tiene un video en el que nos apoya para ver cómo es cronológicamente la descripción de estos documentos. Entonces, una vez que se cumple con los requisitos, una vez que se suben a la plataforma los documentos que pide como anexos, se emite un acuerdo admisorio en el que se le da entrada a ese reglamento, o bien se nos emite un acuerdo en el que se le solicita a la comisión mixta que haga que subsane las irregularidades que pudiera detectar. Pero bueno, en el mejor de los casos y pensando en el que sí, en cuanto lo subes ya queda registrado, pues bueno, este reglamento empieza a surtir efectos a partir de la fecha del depósito. Se debe de imprimir y repartirse entre los trabajadores, y adicional a esto, se tiene que fijar en los lugares más visibles del establecimiento de trabajo. O sea, no es una o la otra, son las dos. Se debe de imprimir y repartirse, y además debe de quedar fijado en un lugar. Entonces aquí sí, bueno, no debe de haber esa discreción en decir, bueno, pues es que yo no conocía el reglamento, no. El patrón tiene la obligación de entregar una copia de ese reglamento a las personas trabajadoras. Y bueno, nada más aquí como una precisión, es manifestar que si el reglamento ya fue depositado hace años en la Junta de Conciliación y Arbitraje, sigue teniendo validez, ¿ok? ¿Por qué? Porque los reglamentos no se deben de revisar o no se deben de actualizar cada año o cada 2 años, como lo es un contrato colectivo de trabajo u otros documentos obligatorios en materia laboral. Este reglamento, si tiene vigencia, si no ha habido modificaciones, si sigue teniendo la misma redacción y fue depositado en el año 2015 por la Comisión Mixta para elaborar el Reglamento Interior de Trabajo a las juntas de conciliación y arbitraje, ya sean locales o federales, sigue teniendo validez. Pero también hay que considerar que ahorita con tantas reformas como las hemos tenido, incluyendo la de la reforma de las vacaciones que tuvimos apenas ahora el 27 de diciembre del 2022, o lo que tenemos ahorita con el tema del teletrabajo, que es una reforma, es una norma que entró ya con vigencia desde el mes pasado, y que bueno, nos concedieron solamente 180 días para su aplicación. Pues ahí contempla que debemos de establecer esta política de teletrabajo en el mismo reglamento interior. Entonces es un buen momento, es una buena área de oportunidad que tenemos ahorita para poder hacer una actualización a este documento que de verdad tiene una aplicación, tiene una aplicabilidad y una utilización muy buena, siempre y cuando sí lo hagamos de forma consciente, de forma estudiada, y que la comisión mixta tenga pues muy clara esta información. Y bueno, pues ya por último, aquí nada más me gustaría precisar que pues podemos observar que si una empresa cuenta con un reglamento interior de trabajo adaptado a la naturaleza de sus actividades, esta obtendrá mayor control sobre la organización, mejor manejo del personal y mejor desempeño en sus actividades. La verdad es que a título personal puedo decir que un reglamento interior de trabajo, además de incentivar y de incrementar la productividad, pues sí modera mucho la conducta de los trabajadores, y sí se sirve para aplicar la disciplina en el centro de trabajo, las órdenes que se establezcan, los niveles jerárquicos, las formas de la ejecución de las medidas disciplinarias sirve mucho. Entonces, la verdad es que a medida de que se integren mayores normas, pues se van a evitar posibles conflictos laborales o legales. Entonces, a título personal, como les comento, yo sí he tenido la grata experiencia de ver que un reglamento interior de trabajo bien creado, depositado ante la Junta, aprobado por ella o por ahora el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, llega a ser un documento muy valioso en los centros de trabajo, ¿no? Por ahí nada más me gustaría terminar con fíjense, con un artículo de reglamento de deberes militares que sigue estando vigente desde aquellas épocas del siglo pasado, desde los años 20 del siglo pasado, en el que fue creado, y que de verdad ese reglamento ha servido o da muestra de lo que pudiera sentirse como un liderazgo y una verdadera aplicación. Este artículo dice de la siguiente manera:
Dice, tan noble es mandar como obedecer. Para saber mandar hay que saber obedecer. Y mandará mejor el que mejor sepa obedecer. Entonces, esto lo podemos también incluso llevar a nuestro mismo reglamento interior de trabajo para que nos sirva como una enseñanza de liderazgo. Y bueno, pues con eso concluimos esta pequeña exposición de la importancia, y de verdad espero haberles podido transmitir mi gusto al crear estos reglamentos. ¿Por qué? Porque en verdad he visto los beneficios que tiene en el clima laboral y en las personas trabajadoras y también en las personas empleadoras. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Maestra Berenice, muchas gracias. Felicidades por su elocuencia. Y ya se abrió el espacio para las preguntas, para atender comentarios y sugerencias. Y mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 27 de julio, estaremos hablando de finanzas. El tema será concretamente el presupuesto operativo. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros, inviten a sus amigos. Gracias. Aquí tenemos un comentario en el chat de J. Antonio Osorio. Hola, dice, buena tarde. Nos llegó una visita por parte de una autoridad. Seguro fue por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo. Dice, no recuerdo cuál fue. Bueno, esa fue. Y nos pidió tener un buzón de quejas y sugerencias para tener mejor relación entre empleados y empresa. Ya se creó el comité de quejas, sugerencias. Mi pregunta es, si la sugerencia que haya sido aprobada debe de registrarse en el reglamento interno. Ah, ahí va. Ay, es que son temas padrísimos. Mira, yo te voy a platicar aquí. Esta obligación surge de la fracción 31 del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí apúntenlo. Y si no, eso lo abordamos en un curso que se llama Ley Federal del Trabajo aplicable a recursos humanos. Bueno, esta obligación que surgió el 1 de mayo del 2019 marca que el patrón tiene que crear, fíjense, tiene que crear un protocolo para eliminar la discriminación de género, la atención de casos de violencia y la eliminación o atención de casos de hostigamiento y acoso sexual. Como la ley dice que es un protocolo, ojo, no es una simple política, no es una normatividad ahí al aire, no, es un señor protocolo que tiene que llevar buzones de quejas y sugerencias, comités de evaluación. Entonces, este protocolo es una obligación que si no la tenemos puede llegar a costar una imposición de multa de 255,000 veces la UMA. Bueno, para empezar, esa obligación sí la tienen que crear. Segundo, esta parte, la pueden establecer o sí la pueden señalar dentro del apartado de medidas disciplinarias y procedimientos para su ejecución. Y sí lo pudieran establecer ahí para que tenga todavía mayor relevancia, ¿no? Pero sí, Juan Osorio, lo que es ahorita una realidad es que somos muy auditados por la inspección. Tenemos ahí, parecía comercial, ¿no? Pero es que créanme que todo es importante. Tenemos otro curso que se llama cómo atender, dice, taller para atender exitosamente, ¿verdad, Emilio? ¿Cómo es? Sí, Taller para atender demandas exitosamente. laborales. Una Inspecciones laborales. inspecciones laborales, ¿no? Taller para atender exitosamente una inspección laboral. Y ahí abordamos justamente esos temas. Entonces, bueno, pues yo sí sugiero que podamos ver eso, porque hoy por hoy, una de las líneas rectoras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es el establecer medidas e inspecciones a todos los centros de trabajo. Entonces, sí lo puedes poner, sí lo puedes actualizar, no es obligatorio, pero sí te pudiera servir muchísimo. Además de que, también ese es otro punto importante, no es obligatorio tener un reglamento, pero si lo aplicas, sí es obligatorio tenerlo depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Sí, listo, muy bien. Maestra Mariana. Bere, a lo mejor convendría que nos pusiera en el chat su correo electrónico. Sí, claro. Sí, para que tomemos el dato y se les envíe la información, claro que sí. Mariana Doménico dice, ¿nos puede regalar la frase? Ah, sí, mira, es un artículo de reglamento de deberes militares.
A mí me fascina, con esto inicio muchas veces en los cursos que damos o que impartimos a la administración pública, porque es ahí donde consideramos que pues aplica a veces mucho más esta parte, pero dice, tan noble es mandar como obedecer. Para saber mandar hay que saber obedecer, y mandará mejor el que mejor sepa obedecer. Claro que sí. Listo. Comentarles a todos ustedes que este webinario está siendo grabado y a partir de mañana, bueno, en realidad dentro de 2 o 3 horas, podrán verlo entrando al sitio findes.org que aparece en la pantalla. Hay una subsección webinarios, webinarios anteriores, y ahí estará alojado. Listo. Sí, gracias. Dice, mi empresa está en el proceso de los reglamentos. ¿Nos puede regalar, por favor, la grabación de la sesión? Ah, claro que sí. Ya lo dijo el licenciado Emigdio. Y bueno, pues, insisto, sí nos gustaría mucho invitarlos al taller para elaborar el reglamento interior de trabajo. O bien, fíjate que esto pudiera ser mucho más amplio. El taller de la elaboración del reglamento es un tallercito de 3 horas, me parece. Pero hay un curso que se llama Ley Federal del Trabajo aplicable a recursos humanos, que es un curso más amplio de 15 horas, en el que vemos todos los temas de los derechos humanos de las personas trabajadoras, los elementos del trabajo digno y o decente, abordamos el contenido del reglamento, aunque no es el taller para elaborarlo, pero sí abordamos estos elementos, ¿de acuerdo? Sí, dice, en la cadena de mando en el ejército lo llevamos muy estricto. César, gracias, ¿verdad que sí? No dije una mentira, ¿verdad, César? Y lo llevamos, y créeme que yo estoy enamorada de ese reglamento de deberes militares, ¿eh? Estoy enamorada de él. Listo. Y además les tengo mucha admiración a los militares. Si yo nada más por la estatura, créanme que no llegué al ejército, porque han de saber que, ya saben que la norma oficial mexicana 2 habla de el nivel de altura que deben de tener los extintores, ¿no? Que es a 1.50, no más arriba, y sí puede ser más abajo. Pero entonces cuando llego yo a auditar alguna empresa en seguridad de higiene norma 2, pues llego caminando con los extintores para ver si están más altos o más bajitos que yo. Entonces ya se imaginarán en ese sentido el envase en el que vengo. Listo. Bueno, pues entonces, si no hay más que platicar, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario, yo les agradezco mucho su participación y su atención a este tallercito. Bien, maestra Berenice, muchas gracias. Nuevamente felicidades. Gracias a todos ustedes por participar en este evento. Son las 18:28, día 20 de julio. Damos por culminado el desarrollo de este webinario. Los esperamos el próximo jueves. Hasta luego. Muchas gracias.